Ayer tuvimos ocasión de explicar en un vídeo que podréis encontrar arriba a la derecha de la sección de pestañas que la reforma de las pensiones que plantea el gobierno de PSOE y de Podemos consiste en alargar el periodo de cómputo de la pensión desde los últimos 25 años de vida laboral a los últimos 35 años de vida laboral, y evidentemente ello supondrá un recorte de las pensiones para la inmensa mayoría de trabajadores, en la medida en que los primeros años de la vida laboral suelen ser malos años con salarios bajos, con empleos precarios y por tanto que promedian a la baja la base reguladora. Sin embargo, conviene que hoy reflexionemos sobre quiénes serán los principales perjudicados de esta reforma del gobierno, porque esta reforma del gobierno no va a afectar a los pensionistas actuales, va a afectar a los pensionistas futuros, a quienes accedan a la jubilación en el futuro, y previsiblemente, si aprueban algún periodo de transición, que es lo que suele hacerse en estos casos, ni siquiera afectará a quienes se jubilen en el futuro más inmediato, sino a quienes se jubilen en el medio y largo plazo. ¿Y quiénes se van a jubilar en el medio y largo plazo? Pues aquellos que han nacido en la década de los 80 y en la década de los 90. ¿Y por qué este dato es significativo? Pues lo es porque la semana pasada, desde el Centro de Estudios de ESADE, el think tank de ESADE y la Fundación Friedrich von Neumann, publicaron un estudio sobre lo que ya se ha venido a conocer como la generación maldita, es decir, aquellas personas, aquellos españoles nacidos entre el año 85 y el año 94. ¿Y por qué se les denomina generación maldita? Pues porque ha sido una generación que, al incorporarse al mercado laboral, se han tenido que enfrentar a una doble y brutal crisis económica. En primer lugar, la crisis que empezó en el año 2008, la crisis financiera del año 2008, y en segundo lugar, la crisis económica del coronavirus. Esa generación se ha enfrentado a esta doble crisis y eso ha significado que o no han encontrado empleo cuando han querido buscarlo, o han encontrado empleos más precarios y peor pagados de lo normal. Y esto no solo es un problema que se sufra durante unos años. La evidencia económica nos muestra que aquellas personas que se incorporan al mercado laboral en años de crisis suelen arrastrar a lo largo de su vida laboral, obviamente en términos medios, una penalización salarial. Durante los años en los que otras generaciones han entrado en las empresas y han comenzado a adquirir formación específica en el ámbito empresarial, estos trabajadores de generaciones que se incorporan, insisto, al mercado laboral durante años de crisis no adquieren esa formación específica y ese es un problema que van arrastrando, que les va coleando a lo largo de su vida, y por eso, ya digo, hay una penalización salarial que sufren frente a otras personas de otras generaciones a su misma edad. Por ejemplo, este estudio de la Fundación de ESADE y de la Fundación Friedrich von Neumann estimaba que al cumplir 33 años, en términos medios, los trabajadores nacidos entre el año 85 y el año 94 habían percibido unos ingresos salariales acumulativos, el total de ingresos salariales hasta los 33 años, que eran un 16% inferiores a los que de media habían percibido también a los 33 años las personas nacidas entre el 75 y el 84. Y evidentemente este es un problema que además tiene otras derivadas, porque unos menores ingresos salariales también impactan en una menor capacidad de ahorro y por tanto en una menor patrimonialización de las personas nacidas entre el 85 y el 94. Si a esto le añadimos, a su vez, que la principal inversión que suelen hacer muchos españoles, también las personas de esta generación, es la inversión inmobiliaria, la compra de una primera vivienda, y que los precios de los inmuebles en España están en escalada debido a la restricción de la oferta, pues ingresos menguantes y precios inmobiliarios crecientes significa muy pocas oportunidades para constituir un patrimonio de activos que proporcionen algún tipo de rendimiento. En el caso de una vivienda, rendimiento en especie, alquileres futuros ahorrados. Y aunque se suele decir que los problemas de esta generación, la generación 85-94, la generación maldita, se deben fundamentalmente a las dos crisis económicas que han sufrido cuando les tocaba incorporarse al mercado laboral, la explicación no es del todo completa, dado que sí, efectivamente, esas crisis las han sufrido, pero esa misma generación en otros países no ha sufrido tanto como en España. De hecho, hay dos decisiones políticas que han agravado de manera muy notable los efectos que sobre esta generación ha tenido la crisis. Son decisiones en el ámbito laboral,
En España se hiperprotege a los trabajadores indefinidos con cierta antigüedad en sus puestos de trabajo, lo que significa que los nuevos trabajadores, los que intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral en términos generales, pero no digamos ya durante una crisis, lo tienen complicadísimo para hacerlo, y si se incorporan es solo a través de contratos ultra precarios, de contratos muy inestables, muy temporales, que por tanto no permiten la acumulación de capital humano específico para un puesto de trabajo dentro de la empresa, porque ningún empresario invierte a largo plazo en un trabajador que sabe que a la semana, al mes o a los 2 meses va a prescindir de él para que no devengue una indemnización por despido muy elevada, habida cuenta de que ya tiene otras 3/4 partes de su plantilla con un contrato indefinido prácticamente irrompible o solo rompible a un coste muy elevado. Por tanto, la dualidad del mercado laboral, que es una opción legislativa de España, dificulta la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y especialmente de la generación 85-94, porque se han intentado incorporar a un mercado laboral al que ya de por sí es muy difícil incorporarse en medio de 2 crisis económicas que todavía dificultan más esta incorporación. La segunda decisión política que agrava la situación financiera de esta generación es, como hemos dicho, la restricción política de la oferta. Las autoridades restringen la oferta de vivienda, restringen la oferta de suelo para poder edificar nueva vivienda y con ello lo que hacen es encarecer muy notablemente el precio de la vivienda. Fijémonos que estas 2 intervenciones además son 2 intervenciones dirigidas a beneficiar, a privilegiar incluso a las generaciones anteriores frente a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores son las que ya han devengado antigüedad en sus puestos de trabajo y por tanto están protegidos frente al despido, y las generaciones anteriores también son las que ya han adquirido un inmueble y por tanto que los alquileres o el precio de la vivienda suba supone una mayor fuente de rentas, rentismo oligopolístico, para estas generaciones. Si permitieran construir más, los alquileres bajarían, los precios de la vivienda no subirían y por tanto los propietarios de generaciones anteriores no se enriquecerían tanto a costa de las nuevas generaciones. Pues bien, uno esperaría que cuando la generación maldita del 85-94 ya ha sido tan maltratada legislativamente por nuestros gobernantes, dificultándoles el acceso al mercado laboral, dificultándoles el acceso a una vivienda, pues no se los maltratará todavía más, que no se los maltratará todavía más para beneficiar a las generaciones presentes a su costa. Pues no ha sido así, porque con la reforma de las pensiones, y tal como ya hemos dicho al principio, serán ellos quienes terminen pagando el pato del ajuste del sistema de pensiones. Y uno podría decir, bueno, es que no hay otra. La generación del 85-94 se va a jubilar o va a empezar a jubilarse en el año 2052. En la década de los 50, que es precisamente cuando la crisis demográfica de España va a ser más aguda, cuando va a haber más personas dependientes por jubilación en relación con el número de trabajadores en activo. Y eso es cierto, pero eso es algo que todos sabíamos que iba a ocurrir, o al menos que todos sabíamos que había una alta probabilidad de que ello ocurriera. Y la cuestión era que desde hace mucho tiempo deberíamos haber empezado a repartir entre cada generación los costes de ese ajuste. Y algo así intentó hacerse en el año 2013. En el año 2013 se aprueba una reforma de las pensiones que desindexa las pensiones del IPC mientras la Seguridad Social tenga déficit. ¿Cuál era el propósito de esta medida? Pues que parte del coste del ajuste inevitable en el sistema de pensiones fuera soportada por la generación presente de pensionistas. ¿Pero qué sucedió con la generación presente de pensionistas? Que empezaron a manifestarse en las calles exigiéndole al gobierno que reindexara las pensiones al IPC. Y como ya hemos dicho muchas veces, esta medida sí era posible, pero era posible a costa de recortar todavía más de lo que ya se iba a hacer las pensiones futuras. Y esto ha sido lo que ha anunciado el gobierno, o lo que al menos está barajando hacer el gobierno: alargar el periodo de cálculo hasta los 35 años para los jubilados futuros, es decir, para la generación maldita del 85-94, con el propósito de no tocar ni un euro a la generación presente de pensionistas. Sus pensiones van a estar totalmente protegidas, totalmente indexadas al IPC, no se les va a aplicar el factor de equidad intergeneracional a los ya jubilados, tampoco se les va a recalcular la pensión con la nueva fórmula de cálculo y, por tanto, lo que ya cobran lo van a seguir cobrando. Y si lo que ya cobran es insostenible que se siga cobrando en el futuro, pues que sean las generaciones futuras las que apechuguen
con el coste. Recordemos a este respecto que los pensionistas que se manifestaban pidiendo una reindexación de las pensiones al IPC o una pensión mínima de 1.080 euros mensuales en 14 pagas decían que en verdad luchaban no por sus pensiones, sino por las pensiones de sus hijos y de sus nietos. Vaya chiste, porque estaban luchando por proteger las suyas a costa de recortar las de sus hijos y sobre todo las de sus nietos. En definitiva, la generación maldita del 85-94 no solo se ha tenido que enfrentar a dos crisis económicas en el momento de incorporarse al mercado laboral, sino que se ha tenido que enfrentar a una legislación estatal diseñada para privilegiar a las generaciones anteriores, diseñada para proteger laboralmente los puestos de trabajo de las generaciones anteriores a costa de desproteger la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, diseñada para proteger el rentismo inmobiliario de las generaciones anteriores a costa de dificultar el acceso a la vivienda, a un hogar de las nuevas generaciones, y diseñada ahora también para proteger las pensiones de la generación actual, de la generación de pensionistas actual, a costa de recortar las pensiones de las generaciones de pensionistas futuras, es decir, a costa de recortar la pensión que la generación maldita del 85-94 percibirá cuando se jubile. Y a todo esto, lo llaman solidaridad intergeneracional.